Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Dice la Biblia, Primera de Juan 3, capítulo 16 al 18, dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Capítulo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Padre, te pedimos en esta noche que nos ayudes, Señor. Oramos para que tú tomes el control. Reconozco mi dependencia en ti. Padre, háblanos con poder y autoridad. Declaramos tu sangre, atamos todo espíritu, Padre, contrario a tu mover, Señor. Lo atamos y lo reprendemos y lo rechazamos, Señor, en esta hora. Declaramos la sangre de Jesucristo en este lugar. Te pedimos, Señor, por la revelación de lo alto. Te damos gracias, Jesús, y te decimos amén y amén. El título de este mensaje en esta noche lleva por nombre Un amor incondicional. Porque aquí miramos la carta de Juan, que Juan está hablando, y dice en el capítulo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y en el primer punto quiero hablarte de accionar. Esta palabra incondicional, según el diccionario, la definición dice, es el sentimiento de la acción de querer el bien de la otra persona, sobre todas las cosas, dice, y sin importar las consecuencias. Esto nos habla de un accionar. Juan capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Amén. Y en esto vemos el accionar de Dios, en que Él se derramó primeramente para mostrarnos un amor incondicional. Y en esta noche quiero hablarte del amor incondicional de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos amó primero. Dice la Biblia que Él se entregó primeramente para demostrarnos un amor incondicional, que hoy está vigente más en estos tiempos que estamos pasando. Por eso eso nos mueve a traer un accionar, a hacer algo por otros que no tienen esperanza y que necesitan de la ayuda. Eso es lo que está hablando la carta de Juan, porque dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Capítulo 17 dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve que su hermano tiene necesidad, cerrará contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Muchas veces no son las cosas que podemos dar. Muchas veces tal vez no tenemos para dar dinero, para dar provisión, para dar cosas que necesiten, pero tenemos una palabra, tenemos el amor incondicional que Dios ha derramado, tenemos un ejemplo claro de Jesucristo en nuestras vidas, que Él hizo para que nosotros podamos también hacer. Dice que Él dio su vida primeramente, se entregó por nosotros para que nosotros también podamos entregarnos por aquellos que padecen. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres, hombres, matrimonios, niños, cuántas enfermedades en este mundo? Y es un accionar que nos tiene que mover. Tenemos que movernos hacia la otra persona. Jesús vino hasta esta tierra y nos mostró su amor. Ahora nosotros debemos mostrar este amor, pero tenemos que hacer un accionar, un movimiento. Accionar significa movernos, no quedarnos solamente con que Cristo nos amó incondicionalmente, sino que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y amar a otros. Dice el capítulo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesucristo nos amó de verdad. Jesucristo nos mostró un amor incondicional cuando murió en la cruz del Calvario. Perdonó a todo el mundo. A través de su muerte, tú y yo podemos tener esta oportunidad de la vida eterna. La Biblia dice que con los que confesaren con su boca y creyeren con su corazón serán salvos. Un amor incondicional que nos muestra día a día cuando nos despertamos,
cuando podemos ir a la oración, cuando podemos alabarle. Un día más de vida, Él nos muestra su amor incondicional. En la protección, nos protege, Él dice en su palabra, no se dormirá el que guarda tu salida. Te cuidará en la salida y en la entrada, dice la Biblia. En la protección de Dios es donde Dios se puede manifestar a nuestras vidas y ver su amor incondicional. ¿Cuántas personas que Dios ha ayudado? ¿Cuántas personas que ha protegido en este tiempo de pandemia? Dice la Biblia en el Salmo 91, podemos ver que la Biblia nos habla de esta protección, de este cuidado de Dios. Amén. Salmos 91 dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Dice que nada tocará nuestra morada. ¿Por qué? Porque ese amor incondicional, ese amor puro, ese amor sincero que viene de Cristo Jesús, nos ha dado la protección divina. Nos ha dado este privilegio de ser protegidos de este virus, de las cosas que vendrán. Este accionar hizo Jesucristo en nuestras vidas. Él se entregó. Él se movió de su reino y vino a la tierra. Y Él nos protege. Segundo punto que quiero hablarte de soltar, porque aquí miramos que dice, ¿cómo le podremos decir al hermano que lo amamos si solamente en palabras, sino que debemos demostrárselo? Porque aquí el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios? Viene a mi mente la historia de esta parábola del Señor que habló, que un amigo había llegado de viaje y él no tenía nada para ponerle delante, no tenía pan, no tenía nada, y dice que este amigo salió corriendo de su casa y empezó a golpear las puertas. Empezó a golpear y empezó a pedirle un poco de pan si tenía, para poder convidarle a su amigo que había venido de viaje. Es algo que él soltó. Él dejó todo, ¿para qué? Para calmar una necesidad. Una palabra de aliento es lo que necesita este mundo, lo que necesita tal vez un hermano. Eso es soltar. Debemos soltar la palabra de Dios que está en nuestro corazón. Debemos ayudar al prójimo, como dice la palabra de Dios. Este hombre golpeó puertas hasta que le dieron pan, vino corriendo y se lo puso delante para calmar esta necesidad. Su amigo había venido de viaje, estaba cansado, necesitaba reposar, necesitaba alimentarse, y él fue y buscó este alimento. Nosotros tal vez necesitamos derramar la palabra de Dios, hacer un accionar, una palabra de fe, levantará al caído, sanará al enfermo, dice la palabra de Dios, una provisión. Cuando Abraham fue al monte a sacrificar a su hijo, dice que Dios proveyó, y desde ahí se llamó el monte de la provisión. Dios nos va a proveer, muchas veces Dios nos capacita, nos provee un montón de cosas en nuestras vidas para nosotros poder derramar y bendecir a otros. Ese es soltar, eso habla de ser liberales, cubrir la necesidad que tienen otras personas. Necesidad de Cristo, de hablarle del Salvador, personas que están rotas, destruidas por el mismo pecado, destruidas por tal vez la circunstancia en su vida, personas que están enfermas. Y nosotros tenemos la oportunidad de soltar una palabra de sanidad en sus corazones y cambiar el destino de su vida. Amén. Tercer punto y cerrando, creer en que su amor es condicional. Hay muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos e hijas de Dios que no creen en este amor incondicional. No creo que Dios me pueda amar así porque soy una mala persona, porque vivo errando, porque vivo haciendo esto. Dios te ama igual. Dice la Biblia que nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Amén. Y eso lo tiene Dios y no cambia, porque su palabra no cambia. Dice que su palabra es vigente hoy y por siempre. Por eso Dios, el amor de Dios es un amor grande, un amor incondicional. Verso 23 de nuestro texto dice, y este es el mandamiento que el Señor nos ha dejado, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos
unos a otros como nos ha amado Él. Amén. Él nos ha amado desde el principio con ese amor incondicional y no va a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios lo que te ha prometido te lo va a dar. Porque Dios, si te ha prometido vida eterna, lo hará. Por eso murió en la cruz, para demostrar su amor incondicional. Y hoy están vigentes esas palabras. Amarnos unos a otros es el mandamiento que dejó Jesucristo para nuestras vidas. Dice la Biblia, como Él nos ha amado. Como Él nos amó, no existe